Muy buenas noches a todos. En este momento estamos dando inicio a nuestro día de oración número 306. Día 306. Qué gran bendición de parte de nuestro Señor y Dios, que permite que todos los días nos reunamos en torno a su presencia. Entonces vamos a ir disponiendo nuestra mente, nuestro corazón para Dios. Vamos a ir buscando nuestras Biblias y acomodándonos para recibir este grupo de oración con la mayor disposición. Recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 11 del libro de Números, capítulo 11 del libro de Números. El tema de hoy se llama La queja no tiene tratamiento. La queja no tiene tratamiento. Es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a ir preparándonos, vayan disponiendo los momentos, las situaciones para que no se me distraigan ahorita y puedan recibir la palabra y puedan estar atentos a todo lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy por medio de su palabra. Muy importante, ¿no? Entonces estar atentos a los días de oración antes digamos cuando ya son las 8, nosotros podemos ir verificando en mi Facebook si de pronto ya está el link puesto, entonces podemos ir entrando. Buenas noches al hermano Enrique, a cada personita que se encuentra conectadita. Recordemos que para que ubiquen ahí en sus Biblias el libro de Números, ¿cierto? Es de los primeros libros de la Biblia para que se ubiquen. Y de igual manera el capítulo 11, ¿no? Estamos enfocados en leer la Biblia con el favor del Señor, capítulo a capítulo. Señora. El tema de hoy se llama La queja no tiene tratamiento. La queja no tiene tratamiento. ¿Sí? Vamos a verlo en este capítulo 11. De igual manera, pues vamos a dar unos minuticos más para que las personas que de pronto todavía no han visto el anuncio lo puedan ver. Recordemos compartir, darle me gusta para que otras personas se puedan ver bendecidas. De esa manera llegamos a otros corazones, a otras personas que de pronto no conocen al Señor, que es la mayor intención, digamos, de este grupo de oración, ¿no? Por supuesto que si usted ya conoce al Señor, puede asistir sin ningún problema. Los esperamos acá todos los días, son bienvenidos, pero nos gusta muchísimo que llegue gente que no conozca al Señor. Creo que es el propósito fundamental, gente que no conoce a Cristo o que tiene un conocimiento errado de Cristo. Eso para mí es fundamental. Lo que trato de decirles es, si tiene un amigo, un conocido y de pronto usted no sabe cómo predicarle, invítelo al grupo. Acá esa persona al principio va a sentir que se está tomando el antibiótico más feo del mundo, pero con el tiempo va a empezar a cambiar. Entonces eso es una gran bendición del Señor. Entonces vamos a orar en este momento para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos ayude en el entendimiento de su palabra. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche porque estamos acá reunidos, Señor, en torno a tu presencia para leer tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos que nos instruyas, Señor, que nos bendigas, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, Señor, los míos personalmente, Señor, por aquellos que te he ofendido. Te pido que me perdones en base a la obra regeneradora, restauradora, Señor, de tu Hijo Jesús. Te pido que nos ayudes en esta noche para que tu palabra cree una conciencia diferente en nosotros, para que sea una palabra de cambio para nuestras vidas, una palabra que nos ayude a apartarnos del pecado y acercarnos más a tu santidad, Señor. Permite que las personas que la escuchan, Señor, así se sientan heridas, Señor, así sientan que tú estás tratando con ellos, Señor, que entiendan que es por el bien de cada uno de nosotros. Toca primeramente mi vida y luego la de cada persona a la que le vamos a hablar esta palabra. Permite que nos concentremos en ti, que dispongamos todo de nosotros para hacerlo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Números capítulo 11 dice así: Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Repito, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos
Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito del maná, se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y molía entre piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla, o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una en la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas?, dijo Moisés. ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera una nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometí a tus antepasados? ¿Que le prometiste a tus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense por la mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comerla. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres, ¿y tú hablas de darles carne todo un mes? Aunque se degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿esto les bastaría? El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Después juntó a los 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. Versículo 25. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos que se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad, aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Versículo 30. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y en una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después la distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor
se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kiriot Arba, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kiriot Arba el pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Bueno, mis hermanos, un texto que ya nos va poniendo un poco más en una historia real, ya no tanto digamos, en lo que el Señor le quería enseñar al pueblo, sino ya en la vida cotidiana del pueblo. Este capítulo nos muestra la primera, escuchen bien, la primera de 3 quejas que los israelitas expresaron en su camino a Canaán. O sea, cuando ellos iban camino a Canaán, la primera vez que se quejan es esta, ¿sí? Este capítulo empieza con la ira de Dios y finaliza con la ira de Dios. Si ustedes notan desde arriba, el Señor lo primero que dice es que está quemando el campamento y finaliza diciendo que los está matando, que acaba de matar una parte del pueblo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es un texto para reflexionar sobre cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber sido liberado de la esclavitud, a pesar de haber sido adoptados por Dios, a pesar de ser cuidados, de que Él les proveía, se quejaron. Recordemos que ellos habían sido obedientes. Yo no sé si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, pero había sido un pueblo obediente a todo lo que el Señor les pedía. Realizaban todo lo que el Señor les ordenaba. Pero note que, digamos, en este caso, esa obediencia, ¿por qué se vio evidenciada en el pueblo de Israel? Yo les voy a decir por qué. Porque durante todo ese tiempo el pueblo de Israel estuvo estancado en el monte Sinaí. Yo quiero que se pongan en contexto. Esos 2 años ellos estuvieron en un solo lugar. Entonces ya estaban cómodos. Ya estaban tranquilos. Imagínense, el Señor todos los días les traía de comer. El Señor todos los días les daba, los cuidaba, los guardaba, les enseñaba la ley, les daba para los sacrificios. Todo el Señor lo hacía. Todo. Y ellos estaban ahí muy cómodos, tranquilos. Pero apenas el Señor los incomodó y les dijo que ya no podían estar más ahí, que tenían que avanzar y atravesar el desierto, ahí empezó a salir lo que había en el corazón de los israelitas. Fue cuando ellos ingresaron al desierto, cuando salieron del monte Sinaí, que empezó a aparecer la queja. Y no solo de los israelitas. Fíjense que Moisés, hasta ese momento, en todo lo que el Señor le decía que era, sí, 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 sí. Y Moisés hizo lo que el Señor le dijo. Y usted escucha una y otra vez en Levítico, en Números, y Moisés hizo lo que el Señor le dijo. Pero aquí, ¿qué pasó? Moisés se molestó también con el Señor. No solo el pueblo se quejó y Moisés se molestó. Es impresionante, ¿no? Cómo este pueblo y ese líder están forjando su destino al no entender que están siendo irrespetuosos con su propio Dios. Este texto tiene ese contexto. La ira de Dios a un pueblo desagradecido, a un pueblo que se queja. Entonces, recordemos el título de hoy. La queja no tiene tratamiento. Imagínese el título. Es como que le digan a usted, la enfermedad que tiene no tiene tratamiento, ya no tiene cura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues que no me dé la enfermedad, cuidarme para que no me dé. ¿Cierto? Porque vea qué impresionante. O sea, lo que vemos es que cuando el pueblo se quejó, el Señor descargó su ira de una. Por eso digo que no tiene tratamiento. Porque apenas el pueblo se quejó, el Señor descargó su ira. O sea, es mejor no quejarse. Eso es lo que trato de decirles. Entonces, ¿qué hacer con la queja? Número 1, no se queje, más bien clame, clame al Señor. Vamos a verlo como lo dice el versículo 1 hasta el versículo 4. Mire lo que dice. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, oró. En otras versiones dice, clamó al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar es conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar, o sea, se volvieron a quejar. A pesar de que habían visto la ira de Dios por quejarse, ellos lo volvieron a hacer. Miren el texto, mis hermanos. Pregunto, pónganse en contexto. Si nosotros estamos acá en Piedecuesta, estamos cómodos, estamos bien,
¿cierto? Dentro de todas las circunstancias que vivimos, no estamos tan mal como en otros lugares, ¿cierto? Pero si hoy sucediera un terremoto en Piedecuesta y se destruye todo esto y nos toca arrancar a caminar, yo les pregunto, ¿ustedes creen que la caminata va a ser fácil? De la misma manera, el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba en un lugar cómodo e iban a entrar a un desierto. Ellos debían tener en mente que en el desierto, ¿qué pasa? Hay mucha sed, hay hambre, hay cansancio. ¿Y qué debían hacer al entrar a este terreno inhóspito? Pues debían prepararse mentalmente para lo que se venía. Y mis hermanos, es un problema con el cristianismo actual. Porque es que a nosotros nos han presentado un evangelio a la carta, un evangelio light, donde no sufrimos, donde no hay pruebas, donde todo es bendición, donde todo es sanidad, donde todo es prosperidad, donde todo es éxito. Como nos vendieron ese evangelio, cuando realmente nos convertimos y empezamos a avanzar, entonces nos encontramos con el desierto. Y como no nos advirtieron que el camino era estrecho, que era uno solo para todos, nos asustamos, nos cansamos, nos incomodamos y entonces nos quejamos. Por eso es que algunos en ese camino se regresan diciendo: uy, no, pero el profeta me dijo que en el camino me daban un Lamborghini. Si yo tenía cicla y el profeta me dijo eso, y ahora yo no veo Lamborghini, eso está muy difícil. Mejor me devuelvo al mundo. Esa es la opinión de muchos. Se devuelven al mundo porque jamás le dijeron que la vida cristiana es una cruz. Es que eso fue lo que nos dijo Cristo. Una cosa es lo que le diga a usted el profeta, una cosa es lo que le digan a usted una serie de personas que tienen un evangelio totalmente distinto al que la Biblia muestra, y otra cosa es la Biblia que le dice mismo Cristo que el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza, hágame el favor, y que el que quiera seguirlo debe dejar todo por él. Nos va a costar, va a ser un desierto, va a ser difícil, van a haber momentos de alegría, sí, por supuesto, pero eso ¿con qué propósito se los digo? Que cuando eso suceda, no se queje. ¿Y entonces qué hago, Jorge? Pues clame como hizo Moisés, porque cuando Moisés oró al Señor, adivinen qué pasó, el fuego se apagó. Y ojo, era una circunstancia terrible. Cuando uno lee este texto, la primera parte dice que hubo fuego que consumió los alrededores del campamento. Pero si ustedes siguen leyendo, luego dice que el fuego ardió entre ellos. Es muy probable que ahí ya hubieran personas muertas, porque el fuego estaba entre ellos. Y entonces este pueblo, ¿qué tuvo que hacer? Pues Moisés clamó y entonces el fuego se calmó. Porque si no, se incendia todo ese campamento. Miren, mis hermanos, es muy interesante que el Señor dice que no solo se quejó el pueblo de Israel, sino que también se quejaron los que se habían unido a los israelitas. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, que a medida que ellos iban avanzando, incluso desde que salieron de Egipto, otras personas se unieron, que no pertenecían a Israel y que el Señor permitió que la gente se fuera uniendo. ¿Saben a quién representan esos extranjeros? A nosotros los gentiles, los que no pertenecemos al Israel como nación. Nosotros somos adheridos. Y esos hombres, que dice el texto, el populacho, que dice el texto de esa manera, esos hombres, en el versículo 4 ustedes lo dicen, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Eso nos representan a nosotros. Y ellos también se quejaron, así como usted y yo me quejo. De la misma manera, esos extranjeros también se quejaron. Ahora bien, nosotros debemos ser claros, ¿no? Entonces, cuando venga la calamidad, cuando haya cansancio, cuando el almuerzo le salga salado, cuando le dé COVID, cuando le venga la depresión, la recaída, cuando no haya dinero, cuando haya escasez, no se queje, clame. Le repito, no es lo que yo le digo, es lo que hizo Moisés, es lo que vemos en la Biblia. No quejarse, es más bien clamar al Señor para que Él nos ayude, Quedémonos con esta frase antes de pasar al punto número 2, que me pareció muy buena. Dejemos de quejarnos, porque una vez lo hacemos, ya no hay tratamiento, solo hay sufrimiento.
Es que, mis hermanos, recordemos que Cristo ya hizo demasiado por nosotros. Demasiado. O sea, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Él pagó con su vida por nuestras almas. Y si en este mundo tenemos que sufrir por causa de Él, Él es digno de que lo hagamos. Y si Él quiere bendecirnos, bendito sea el Señor. Pero no nos quejemos. Número 2. ¿Qué más podemos hacer con la queja? Mida sus palabras. Mida sus palabras. Ojo con esto. Mire lo que dice el versículo 11 al 15. Moisés oró al Señor. Mire lo que uno puede hacer en una oración al Señor. Miren esto, mis hermanos. Pongan atención. Moisés, ¿qué? Oró al Señor. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Eso era verdad? ¿El Señor lo estaba perjudicando? ¿El Señor le había negado su favor? ¿El Señor le estaba poniendo a cargar el pueblo? No, el Señor era el que había protegido al pueblo, el que le había dado de comer, el que lo había libertado. El Señor le había hecho un favor a Moisés, porque Moisés no era nadie, era un asesino perseguido y no lo estaba perjudicando en ningún caso. Y miren lo que sigue diciendo Moisés, eso es una oración, así oran muchos. ¿Acaso yo concebí o di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera una nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a tus antepasados? Estos somos muchos de nosotros quejándonos de nuestros familiares, de nuestros amigos que no se convierten. Ay, Señor, pero ¿para qué me diste ese marido? ¿Pero para qué me diste ese hijo? Allá perdido en las drogas, es que ni siquiera te ama. Mírelo como... Eso somos nosotros quejándonos. Lo mismo que hizo Moisés, hermano. Quejándose porque el Señor está salvando a nuestra familia. Y como no vemos los frutos como nosotros queremos, entonces nos seguimos quejando. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Siguió quejándose. Versículo 13. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Como si él estuviera haciendo algo. Él no estaba haciendo nada. Él estaba obedeciendo las órdenes del Señor y el Señor todo lo hacía. Le decía, mire, tienen que hacer esto, y ellos lo hacían. Y todo lo que el Señor les decía se cumplía. Sigue diciendo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Es que esta es la solución de nosotros, ¿cierto? Es que esas son las soluciones nuestras, ¿no? Destruir. No, entonces me cansé, nos separamos. No, me cansé del chino, entonces lo echo de la casa. Me cansé, entonces me voy. Me cansé, entonces no trabajo más. Esas son las soluciones nuestras. O no, es que este mundo terrible, yo ya no soy capaz, me quito la vida. Esas son las soluciones nuestras. Cuando usted vaya a orar, mida sus palabras. Lo hermoso de lo que nosotros estamos haciendo, escúcheme bien, mis hermanos, lo hermoso de lo que nosotros estamos haciendo al estudiar la Biblia completa, capítulo a capítulo, a diario, si usted se concentra en escuchar estas reflexiones, tenga la plena seguridad que usted va a entender mejor los textos. Lo digo porque cuando más adelante el Señor deje a Moisés fuera de la tierra prometida, ya usted no se va a extrañar, ni se va a preguntar, oiga, ¿y por qué el Señor dejó al pobre Moisésito por fuera de la tierra prometida? Usted va a decir, es que el Señor antes fue mucha misericordia para dejarlo llegar hasta ahí. Pero eso también nos va a permitir a nosotros entender que tampoco merecemos entrar a la tierra prometida. Es que nuestra boca ha dicho tantas porquerías, tantas mentiras. Nuestra boca se ha quejado tanto que el Señor debería pensar si de verdad debe dejarnos entrar, ¿no? La única razón por la que el Señor nos debe dejar entrar es Cristo. Si usted entiende como Moisés llegó al punto de hablarle a Dios, si usted por ejemplo entiende la gravedad de que uno como cristiano a veces llega a un punto donde uno cree que puede hablarle a Dios de cualquier manera sin medir que van a haber consecuencias. Por eso, digamos, mi consejo es, sea precavido al hablar con el Señor. Entienda ante quién se dirige. Mida sus palabras. Créame, usted no le va a declarar. Si usted mide las palabras, si usted entiende ante quién va a hablar, usted no le va a declarar. Usted no le va a decretar. Usted no le va a dar órdenes al Señor. Usted no le va a preguntar, Señor, ¿por qué hizo esto o aquello? Usted va a aceptar
y va a pedir que siempre se haga la voluntad de Dios. Y va a aclarar va a clamar en oración, midiendo cada palabra. Vean qué bonito. Nosotros aprender a medir las palabras aún en nuestras oraciones. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? A veces cuando oramos pareciera que estamos molestos con Él. Cuando Él nos ha hecho el favor, cuando Él nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado a su Hijo. O sea, eso es medir las palabras. Medir las palabras no tanto es decir, es que ya no voy a decir esto o lo otro. No. Medir las palabras es decir, me voy a dirigir al Dios soberano que ha creado todas las cosas, que nos ha dado salvación, que nos ha dado a su Hijo, que nos ha dado perdón, que nos cuida, nos guarda, que nos ha dado nuestros hijos, nuestra familia. Oiga, ¿yo me voy a dirigir a Él de cualquier manera? No, yo voy a medir mis palabras. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos del 7 hasta el 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Yo no sé si usted está entendiendo ese texto, yo la verdad, pero yo lo veo muy claro. La diferencia entre la oración de Jesús y la oración de Moisés. ¿La logran ver? Moisés quejándose del Señor, diciéndole cosas como para recriminarle lo que Dios estaba haciendo, y un Jesús que es el Hijo de Dios, mis hermanos, ¿sabe cómo oraba? Ofreciendo ruegos, súplicas, clamándole al Señor, llorando delante de Dios. ¿Y qué pasó cuando el Señor rogó, suplicó, clamó y lloró? Fue oído. Fue oído por el Padre. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? Vemos cómo el Padre glorificó al Hijo. ¿Por causa de qué? Por la forma como Él se dirigía al Padre. Porque Él medía sus palabras. Sabía ante quién se estaba dirigiendo. Y ahí el texto dice claramente que eran en sus días de su carne. Es decir, este era el Jesús encarnado. El Jesús como uno de nosotros. Para que usted no diga, pero es que claro, Jesús Dios. No, ahí estaba en su carne. Ahí dice claramente. En los días de su carne. Ofreció súplicas. O sea, como uno de nosotros, ofreció una oración dándonos ejemplo de cómo nosotros nos debemos dirigir al Padre. Entonces, recordemos esas dos cositas que debemos hacer con la queja. Lo primero, no se queje. Y en lugar de eso, clame a Dios. Lo segundo, mida sus palabras. Muy importante. Y lo último, mida las consecuencias. Mida las consecuencias. Dice el versículo 32 al 34, el pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibriot Atabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Este pueblo sufrió básicamente 2 consecuencias por quejarse, escuchen bien, y por no medir sus palabras. Esos fueron los 2 pecados mortales que ese pueblo cometió. ¿Cuál fue? Quejarse y no medir sus palabras, por parte de Moisés, claro está. El primero es el Señor les trajo alimento hasta que se les salió por las narices. Por eso es que para algunos, mis hermanos, que le piden plata al Señor, el Señor les da plata hasta que la plata los condena y se les sale efectivamente hasta por las narices. Tienen tanta plata que se terminan olvidando de Dios. Hay personas que se quejan de Dios por su condición actual. Y se quejan tanto y no le agradecen porque Él los ha salvado. Pues tanto se quejan que el Señor les va a dar de lo que quieren hasta que eso que quieren los condene. Hasta que les salga por las narices. Y es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? A veces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Medimos las consecuencias de lo que le decimos a Dios? A veces las personas, por ejemplo,
es que yo quiero irme para otro país, es que me quiero ir a viajar a otro país. No miden las consecuencias. Esa persona, por ejemplo, en algún momento se puso a pensar, oiga, pero yo me voy para otro país y ni siquiera se busca una iglesia, y acá la iglesia donde voy pues es una iglesia que ama al Señor, que ama su palabra. Oye, yo no me había preocupado por el Señor. ¿Y no será que el Señor lo tiene en juicio y le va a dar el viajecito? Y así nos puede pasar en muchas situaciones de la vida, de cosas que nosotros queremos y que con insistencia se las pedimos al Señor, y a veces hasta con rabia porque no nos salen. ¿Y no será que el Señor le está diciendo a usted, oiga ya, párele, deje que el Señor haga su voluntad? No sea que le dé hasta que le salga por las narices, y que sea, como para este grupo de personas, un motivo de condenación. Recordemos entonces que Moisés, en este caso, básicamente seguía a un Dios que no tiene límites, que es el creador de las cosas. Es más, en el versículo 23 él les dice, el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás que sí te cumplo o no mi palabra. Por eso mismo Dios tiene la capacidad de crear. Escuchen esto, hermanos. Mire, el Dios al que nosotros seguimos, esto quiero que lo tengan claro, es un Dios que tiene la capacidad de crear, de restaurar, de salvar, entre muchas otras cosas, pero esas tres me parecieron importantes. Pero ese mismo Dios también puede destruir, quemar, matar y condenar. Esas son las que no nos gustan tanto. Y nosotros a veces no entendemos que cuando nos quejamos ante Dios, nos estamos arriesgando a cualquiera de esas. Nos estamos arriesgando. Ese es el Jesús en quien creemos, y que por ejemplo dice en Mateo 25:31 algo clave, ¿no? O sea, porque uno debe pensar, pero bueno, ¿será que Jesús es igual? Es que Jesús es Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Mire lo que dice Jesús en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Me salto al versículo 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Estamos viendo el contexto? El Señor, ¿qué les dio a las personas que se quejaron de él? Les dio fuego, ¿cierto? Dentro del campamento. ¿Y qué es lo que ofrece el Señor a aquellas cabras desobedientes que no acepten a su Hijo? ¿Qué dice? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí ve que Dios no cambia? ¿Sí ve que Dios no cambia, mis hermanos? Es el mismo. Es una palabra de advertencia de parte del Señor que nos está diciendo a nosotros que tengamos más cuidado con la queja, que tengamos más cuidado, que seamos agradecidos con lo que el Señor nos da, y que sepamos que Él tiene un control de todo lo que hace, que Él es Dios, que Él no tiene límites, que nosotros no podemos quejarnos a toda hora por las cosas que a nosotros no nos parecen, que nosotros quisiéramos que se hicieran de otra manera, pero es que nosotros no somos Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, la voluntad del Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos ha pedido. Mire, si Él le dijo a usted, arrepiéntase, crea en mí, y usted ya lo hizo y está llevando una vida cristiana ejemplar, siga avanzando. Predique la palabra, sígase santificando, eduque a sus hijos, siga haciendo lo que le corresponde. Si en el camino se encuentra pruebas, porque esto es un desierto en el que estamos caminando, en un mundo que odia a Dios, pero por supuesto que usted se va a encontrar confrontación, desde sus hijos, su propio esposo, su familia, sus amigos, usted va a encontrar confrontación, pero no se puede quejar. No se puede quejar, es ahí la cuestión, no se queje, más bien agradézcale al Señor de que nos permitió entrar en su reino. Mis hermanos, la queja puede ser un indicio de que usted no está contento con Cristo. ¿Se había analizado eso? La queja puede ser un indicio de que usted no está contento con Cristo, y no me lo estoy inventando, era que los israelitas no estaban contentos con Dios. Si usted lee el texto, ellos dicen, ay, cuánto extrañamos Egipto, es que allá sí había cebolla y pescado, y es que allá no habían tantas pruebas como ahora que soy cristiano, y cuando yo estaba en el mundo disfrutaba tanto de la cerveza. Ahí es. ¿No será lo mismo? Que los israelitas que se estaban acordando de su pasado en Egipto y anhelándolo, extrañándolo. ¿No será que cuando nosotros nos quejamos será un indicio de que no estamos contentos con el Señor?
Ni de pronto también puede pasar que no estamos contentos con las condiciones de salvación o las desconocemos. Es decir, de pronto la queja no es solo por cuestiones materiales. O sea, de pronto, ojo a esto, escúchenme bien. La queja puede ser no solo por cuestiones materiales, porque a veces acá fue por cuestiones materiales, pero puede ser que nuestra queja sea por cuestiones espirituales. ¿Me explico? Señor, ¿usted por qué no los salva a todos? Señor, ¿usted cómo me va a condenar a mí por una mentirita? Señor, ¿por qué me tengo que arrepentir? Señor, usted no sea tan exigente, salve a mi hijo y ya. Existen otras personas que se quejan del evangelio. Se exponen al juicio, mis hermanos. Para evitarlo, recordemos, no se queje, más bien clame en sus oraciones. Mida sus palabras y mida las consecuencias. De esa manera usted no se va a quejar, porque acuérdese, la queja no tiene tratamiento. Oremos al Señor. Bendito sea tu precioso nombre, Dios de los cielos, te agradecemos por tu preciosísima palabra, Señor. Gracias por adentrarnos en este capítulo número 11 de Números, Señor, un capítulo conocido por la forma como tú trataste a este pueblo, Señor, que a pesar de haber visto todas tus proezas y tus maravillas, decidieron quejarse, Señor. Es uno de esos textos donde tú nos enseñas la gravedad de desconocer la obra que tú has realizado con nosotros. Solo el desconocerla, Señor, haría que nosotros llegáramos a ser tan ingenuos como para quejarnos de lo que tú haces, Señor. Ayúdanos a crear un corazón dócil, un corazón obediente, Señor, que pueda entender siempre tu palabra, que pueda aceptarla, Señor, y que pueda aún aceptar las pruebas, las bendiciones como tú nos las quieras dar, Señor. Ayúdanos, Dios, para comprender que cada cosa que tú haces en nuestras vidas es para el bien de nosotros, y que aquellas cosas que nosotros hacemos en tu contra, que no son tu voluntad, son juicio para nosotros, Padre. Por eso hoy te pido, Señor, que nosotros valoremos aún las cosas más sencillas, Señor, como el poder respirar, Señor, como el podernos bañar, Dios de los cielos, como el poder comer, Señor, cuando muchas personas hoy no lo pueden hacer porque están entubados en una clínica, Señor. Nosotros a veces no medimos las circunstancias en las que vivimos, Señor, donde tú, sin que nosotros lo merezcamos, así como este pueblo de Israel tampoco lo merecía, así como Moisés tampoco lo merecía, Señor, tú a nosotros nos has tratado tan bien, Señor, que a veces siento vergüenza, Señor, porque sé que nosotros deberíamos sufrir un poco más, pero en tu misericordia no lo permites, y estamos agradecidos, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo si esa es tu voluntad. Te pedimos que guardes a nuestros hijos de quejarse en la casa por lo que se les da de comer, por las cosas que les podemos dar, Señor. Tal vez no son los mejores días, Señor, y te pedimos que ellos también entiendan que deben honrar a sus padres aceptando lo que sus padres les pueden dar en este momento. Bendito sea tu nombre, Señor, porque podemos llevar comida a nuestras casas, porque hoy desayunamos, almorzamos y ya cenamos. Y ahora estamos comiendo tu palabra, Señor. Qué día tan hermoso, ¿qué lo podría hacer mejor, Señor? Muchas gracias, Dios. Mientras estamos aquí reunidos, muchos están en un bar tomando, Señor, expuestos a que si les pasara algo, irían eternamente al infierno, cosa que no pasaría con nosotros, Señor. No porque seamos mejores que ellos, es que tu Hijo nos ha salvado, Señor. Y eso es lo más tremendo, Señor, entender cómo tú hiciste esta obra de salvación. Entendiendo esto, Señor, no va a haber razón por la cual nos debamos quejar, Señor. Siempre debemos ser agradecidos por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú has hecho, Señor. Siempre debemos ser agradecidos, aún por nuestra esposa. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos quejado de nuestra pareja. Perdónanos cuando nos hemos quejado por los hijos que tú nos has dado, por los padres que tú nos has dado, por los hermanos que tú nos has dado. Perdónanos por quejarnos, Señor, aun cuando nos quejamos por la iglesia que nos has dado, por el pastor que nos has dado. Señor, perdónanos por quejarnos, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a avanzar en eso, a ser agradecidos sabiendo que ahora caminamos de tu mano y que todo lo que tú nos das obra para el bien de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor,
y ayúdanos a avanzar en la fe, Señor. Ayúdanos a avanzar en el amor, en la gracia, Señor, en la sabiduría. Danos mayor entendimiento, por favor, de tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos más de la oración, Señor. Que amemos más la oración, Señor. Que así como en días pasados me recuerdo, Señor, no quería irme del grupo de oración, Señor. En las mañanas cuando orábamos en la iglesia no quería venir a mi casa. No porque no extrañara a mi esposa o a mi familia, sino que es que sentía tu presencia y no me quería ir, Señor. Que se enamoren de ti de esa manera. Que se enamoren de tu palabra, Señor. Que entendamos que en el reino de los cielos estaremos todos los días, en la tarde y en la mañana, adorándote como el único Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, gracias por lo que has hecho con este grupo de oración. Bendícelos, Señor, llénalos de tu santa presencia. Ayúdales a superar sus luchas, sus cargas, Señor. Permite que ellos puedan avanzar, Señor, que ellos puedan crecer en todos los ámbitos espirituales. Llénalos con todos los dones celestiales, Señor, y permite que ellos te conozcan un poco más cada día, Señor, cada día. Que cada día abandonemos algo, Señor, que no está permitiendo una plena comunión contigo. Que oremos por nuestros familiares que no están convertidos. Hoy oro por ellos, Señor. Sufrimos por ellos, Señor, porque los vemos revolcarse en su pecado y entendemos claramente por tu palabra que ellos no son tus hijos hoy. Que si tú descendieras hoy, ellos se quedarían en esta tierra e irían a la condenación eterna, y nos duele tremendamente el corazón, pero al mismo tiempo sabemos que es completamente justo, pues tienen todo de tu parte. Como decíamos ayer, Señor, tú te has entregado a ti mismo para salvarnos. Tú has dejado el Evangelio, Señor. Tú has dejado a tu Espíritu Santo. Tú has dado a un predicador, a un misionero para que nos hable de ti. Y si después de eso seguimos de necios, Señor, no hay nada que hacer por nosotros. Y será totalmente justo si tú los condenaras, pero aún así te seguimos insistiendo por misericordia. Somos como Abraham, Señor, orando a ti por Lot y su familia. Seguimos orando, Señor. Sabemos que ellos no son buenos, tampoco nosotros lo somos. Pero es tu gracia, es tu misericordia, es la operación del Espíritu Santo cambiando un corazón de piedra por uno de carne, Señor. Te clamo por nuestras familias, te clamo por nuestros amigos que no te conocen. Dios, haz una obra sobrenatural en nuestro país, Señor. Transforma nuestro país, que abandonemos la idolatría, que abandonen los pastores que aman el dinero y que te empiecen a amar a ti, Señor de los cielos. Yo te clamo por sabiduría en este tiempo, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, por esta hermosa oración, Señor, por tu presencia, Dios. Gracias, anímanos, Señor, y permítenos mañana, los que van a asistir al culto, Señor, que lo hagan para la gloria de tu nombre, y los que lo hagan desde las casas, que lo hagan con reverencia, Señor. Nos vamos a descansar en la tranquilidad de que tú estás con nosotros. Y si es así, Señor, no hay ningún temor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Perdón, aún la muerte, Señor, es ganancia. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga muchísimo y hasta mañana, hermanos, que estén muy bien.